Hola, soy Mario Pinzón, uno de los varios millones de colombianos exiliados que tuvimos que dejar el país por miedo o falta de oportunidades. Soy uno de esos millones que miramos a Colombia con una infinita mezcla de sentimientos, de amor, de dolor y de nostalgia, pero que aunque queramos volver no podemos porque ya echamos raíces en otros países. Hoy a mis 42 años y casi 15 de exilio, inicio una búsqueda de mis raíces con ojo crítico, curioso y sin vergüenza alguna desde mi perspectiva progresista y de izquierda. En este capítulo de mi vida buscaré por todo el planeta a más personas enamoradas de Colombia que me ayuden a redescubrir un país que ya no es el mismo que dejé y que me puedan ayudar a entender quizás lo que significa hoy ser colombiano. Bienvenidos a la Bodega Podcast. Hola, hoy quiero pedirle disculpas a todos debido a que por un fallo técnico que se escapa a mi pericia o talento como editor, este capítulo debió ser editado un poco a las malas, entonces pido disculpas si hay mala calidad o algunos errores en la edición. Muchas gracias a todos por su comprensión. Espero que disfruten el episodio con Mauro Bueno. Igual, no va a salir igual que la primera toma, porque pues aquí sirve para explicar que tuvimos una falla técnica en la primera grabación con Mauro. Bueno, entonces nos toca repetir y pues muchísimas gracias, Mauro, por prestarse otra vez para esta guachafita. Bueno, pues siempre que se pueda, yo estoy ahí dispuesto. Mi hermano, pues gracias por venir. Eh, Como te decía, la primera intención para invitarte, porque vos pues no te esperabas esta invitación, porque es bastante frívola. Vos sos como uno de mis tuiteros favoritos y yo creo que eres un referente para varias personas bodegueras por tu militancia y muy de izquierda, pero como de una izquierda petroescéptica, si te puedo ubicar bien. Sí, pues es que lo que pasa es que, digamos, la izquierda, lo que se considera como izquierda hoy en día, pues no me identifica mucho porque tiene más que ver con el progresismo liberal. Ajá. Entonces, yo no concuerdo con esa, pues, digamos, con esa forma de ver la política y de ver el mundo y la forma en que se produce. eh, que está muy atado pues a eso del individualismo y de la forma de ver liberal, ¿no? Entonces no sos progresista. Ya No, te voy ubicando mejor. sí, yo me considero, no sé cómo meterme ahí, pues soy marxista de creencia y creo más en un cierto anarquismo para hacer cosas, ¿no? Colectivamente. Ok. Para mí el progresismo es eso, es más bien como hacer del liberalismo y el capitalismo algo más amigable, algo que es para mí totalmente contradictorio. La Ok. forma de producir, pues no vamos a lograr un capitalismo amigable que se le parece. Sí, yo le confieso que yo tuve Entonces, una época que yo creía en el capitalismo, al menos no tan desquiciado, y le estoy hablando de hace 4 o 5 años, pero últimamente viendo hasta dónde ha llegado el capitalismo por empujar sus intereses y hablando directamente pues de los genocidios y de las guerras que están sucediendo, que son claramente en nombre del capitalismo, me han llevado a empujarme un poquito más lejos de la izquierda. Pero entonces ya entiendo, usted está más a la izquierda que yo. pues sí, o sea, igual la izquierda, digamos, a nivel mundial, creo yo que se ha dejado meter el cuento de que izquierda es no sé, respetar a los homosexuales o eh, usar cierto tipo de lenguaje. Entonces, digamos, eh, lo que se considera izquierda, por ejemplo, consideran de izquierda a un tipo como Petro, que pues, bueno, ya sabemos, mm, pues, allá ¿Petro es de izquierda entonces o no? ¿Petro entonces no es de no, izquierda? Petro no es de izquierda y lo ha dicho muchas veces. De hecho, en un Consejo de Ministros dijo que ese no era un gobierno de izquierda. Eh,
Entonces, pues sí, y, o sea, más allá de lo que él diga, pues lo que hace es, no tiene nada que ver con la izquierda. Es que, o sea, para ser, digamos, sería bueno que él fuera de izquierda en la medida en que trabajara por los intereses de la clase trabajadora. No que, o sea, no, yo no estoy diciendo que un gobierno elegido popularmente y por medio de la democracia liberal, pues vaya a llegar un marxista o un comunista, mucho menos. Pero sí se identificó a la izquierda como o los políticos de izquierda como los que trabajan en pro de una clase que no es la clase burguesa o de los empresarios o Exacto. ese tipo de... y pues Petro ha demostrado con creces que no trabaja para ni siquiera para la gente que lo ayudó a ser presidente. Uy, afirmación Él, audaz. Ok. él, él, por ejemplo, o sea, el primer ministro de Hacienda que llegó fue un man como Ocampo, que todos sabemos que ha trabajado para los grandes bancos internacionales, Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo. Sí, pero Llegó también siempre Alejandro ha sido percibido Gaviria, como el más progresista de esa ala liberal eh, sí, tan, exacto, ok. digamos, ¿no? O sea, él pudo haber llevado a, no sé, a Piketty, ¿no? Que es como el también considerado el economista de la izquierda, que tampoco es, ¿no? Ajá. Eh, pero más allá de eso, de ese tipo de nombramientos, lo que uno ve en Petro es otra cosa. Él, eso no lo iba a hacer un gobierno de izquierda, ¿no? No está trabajando ni tiene la intención de trabajar para que las condiciones actuales cambien realmente. Él lo que quiere es hacerlas un poquito más amigables y me parece pues absurdo que una persona que lleve cuántos años queriendo llegar al poder y que llegue y se le note tanta improvisación. Digamos, uno ve un presidente como Lula, ¿no? Que también duró muchos años pasando las elecciones, gritándolo y aguantando la oposición férrea que tenía en Brasil después de esa dictadura tan tenaz que tuvieron. Y el hombre llegó y en realidad sacó cosas muy puntuales con la educación, con la pobreza, con el hambre, cosas que él seguramente llevaba muchos años planeando y yo creo que él se acostaba pensando en eso y se levantaba pensando en eso. El día que yo sea presidente, lo primero que hago es esto, y se le dio el resultado. Llegó, Ok. montó sus reformas y ya las tenía tan estudiadas que no se las pudieron bajar. Ok. Petro no Ok, hizo por eso. eso me gusta. Usted es uno de mis mejores tuiteros, generalmente porque si bien ve la vida de una manera similar a la mía, lee las cosas completamente diferentes. Por ejemplo, yo parafrasearía lo que usted dijo, como que Petro trabajó 40 años para la revolución de izquierda, pero llegó a tratar de cogobernar con la élite. Ese fue a mí el giro de guión que me pateó mucho el butaco y yo dije, mierda, no era esa persona que yo creía que iba a llegar pues con la camiseta del Che y las fotocopias de Marx a Sí, gobernar. y es curioso porque ya él lo había hecho que pase lo mismo. Bueno, entonces le decía que es curioso que Petro tiene un teflón impresionante. O sea, a Petro nunca le echan la culpa de nada. ¿Qué? Él siempre es traicionado. Digamos, los fans de Petro, ¿no? No estoy diciendo la oposición a Petro y la gente que no lo quiere, Ajá. sino Ah, que bueno, lo que hay quiere. una parte muy acrítica, sí, pero yo creo que hay mucha gente que sí le da palo desde todas las vertientes de izquierda. Sí, pero digamos, siempre en general lo han justificado las decisiones que toma. Cuando votó por el procurador nazi hace unos años, y que Ajá. no, que es que lo hizo eh, porque quería hacer las paces ¿no? De Ujú, Estados Unidos y no sé qué. Él ayudó en la reelección de Uribe. Eh, ujú, Él, bueno, le entregó los votos a Santos, que hablaba y hablaba mal de Santos, y que Santos ujú. no le dio la plata del metro que él quería, no sé qué, y al final tenga los votos. Hasta Santos le agradeció por haberle entregado a la izquierda a su Ok. elección. Ok. Eh, y bueno, él ha tenido muchas actitudes y eh,
curiosamente nadie se acuerda de eso, nadie le cobra eso, digamos, o muy poca gente lo tiene en cuenta, pues porque él tenía un discurso pues que sí, en la plaza pública Petro era un capo, en Sí. realidad, y era muy seductor y la gente le creía, pero en sus acciones no acompañan su discurso. Ok, es verdad, y voy a ejercer como el petrista acérrimo, porque yo creo que Petro tampoco habría llegado a donde llegó si no se hubiera untado de mierdita, porque el que se mete a la política colombiana, pues se tiene que untar de mucha mierda. Exacto, claro. Tuvo que hacer concesiones, tuvo que tratar de arrimarse a esa clase de dirigente tradicional para lograr sus, sus jugadas, sus movidas, sus debates. Eh, pero lo que yo sí creo cuando llegó al gobierno fue que fue o muy ingenuo o que quiso pertenecer o dar ese paso hacia la élite dirigente y por eso trató de hacer ese tal gobierno de coalición que le salió como el culo, porque le salió mal. Sí, pues lo que pasa es que yo no creo que sea ingenuidad, yo creo que es su forma de ser y de hacer política. Ujú. Pues si no escarba desde el Petro senador, no sé si usted se acuerda que hace un tiempo Petro hablaba de Sarmiento Angulo y el Grupo Aval, pero nunca habla de Bancolombia. Ok. Pero Entonces habla ahí va, del grupo, habla del sindicato antioqueño, del grupo empresarial antioqueño se habla. sí, pero hasta cuando Bancolombia lo compró Gilinski, Petro ya no habló mal de La Bancolombia. verdad, sí, claro, porque ya cambió de manos. Y Ok. porque Gilinski, o sea, le financió vainas y uno de sus grandes amigos, Bernot, no sé si se acuerda de él, está en la cárcel. Bernot, pues que ahorita volvió a salir a la palestra con este tema de quién fue, de un abogado hace poquito que que lo iban a arrestar, ¿no? Sí, exacto, ese mismo. Sí. Uno de los grandes amigos de Petro y que hasta era como un candidato a la eh, que era, fue hasta candidato a la alcaldía en la época de Petro. Petro Ok. se las fue a esas elecciones de la alcaldía. Bueno, digamos, todo ese tipo de cosas y ese tipo de vainas que tiene él por debajo son muy poco cuestionadas por la gente que lo apoya y Yo creo que hay memoria. que lo apoya a medias, ¿no? Pero hay Que lo memoria apoya. y la gente lo tiene en cuenta. Pero pues sí, es verdad que la figura de Petro se ha construido sobre esa base idealista de, pues, del libertador, del prócer que viene a cambiar todo, pero Petro sí ha dado muestras y es verdad, incluso lo voy a aceptar, voy a hacerme la autocrítica, que yo no vi esas señales que usted menciona bien de su alcaldía, de sus pasadas acciones, de sus intentos de cercanía con el poder, pero le salió como el culo su jugada y vos en la primera grabación lo dijiste que Petro era un acomplejado y yo me reí, Sí, pero lo he estado analizando. sí, porque él quiere pertenecer a una clase en la que no lo están aceptando y le han dado muchas señales, pero él insiste, podemos unirnos y no sé qué. Y pues eso no dista mucho de un discurso de Fajardo, o un Ujú. discurso de Mauricio Cárdenas, o ¿no? Que todos juntos y ¿no? Ya no estigmaticemos y que dejemos la lucha de clases y no sé qué, cuando la lucha de clases pues es el motor de la historia, o sea, sin lucha de clases no habría capitalismo, Pero habría entonces abonémosle a explotadores y Petro. explotados. Abonémosle a Petro que su presencia, su figura terminó generando esa reacción de aglutinamiento en esa oposición que si no es porque se une, no lo van a tumbar. Sí, exacto. Es que lo interesante del gobierno de Petro es justamente eso, que él pudo haber sido un presidente cualquiera, ¿no? Pudo haber sido un Duque o pudo haber sido un César Gaviria, qué sé yo, cualquiera de ellos, ¿no? No lo Samper. habrían hecho muy diferente. Samper, pero porque es Petro, y Petro el chabacano, Petro el que echa carreta, Petro que habla del pueblo, y entonces, eso ha hecho que todos esos que en algún momento se consideraban eh, centro, ¿no? Como le dicen ahora, centro, que unas cosas de Ajá. izquierda y otras de derecha, que todos esos, Petro, el
Petro logró con discurso aglutinarnos en un solo lado, Ajá, sí. Oye, solo por pero ser Petro. entonces, ¿usted cómo carajo se posicionó como el referente intelectual de la izquierda? No, eso de referente intelectual también es un chiste, porque en realidad es un chiste porque yo simplemente escribo pendejadas ahí. Y llegó esta señora, la bodeguera de la salud, y me acusó de eso. ¿La qué? ¿La bodeguera de la salud? Sí, mis melindres. Citó unos tweets míos diciendo como, bueno, ¿y cómo es posible que este señor sea el referente intelectual de la izquierda? Pero no soy referente de nadie, por eso no tuve hijos. Y la señora insistía hasta que, ay, bueno, pues me lo voy a poner, soy referente. Ajá. Pero lo he Eh, confirmado. Por ahí ya varias veces varias personas han manifestado interés de escucharlo más. Porque usted tiene como una doble capa de sarcasmo. Usted tiene una lente más aguda para ver el nervio que nadie toca. Paradójicamente, yo creo que eso es producto de mi formación como economista y politólogo. Ah, ok. Eh, Vamos allá. yo estudié economía, y después de que dije, no, pues, la economía es, eso que llaman economía no es economía, es nada, es una vaina ahí de aprenderse unos manuales y con eso hay que explicarlo todo, y si la realidad no cabe ahí, pues la realidad está mala. ¿Y cuándo Entonces se dio dije, no, cuenta de eso? pues al final cuando me estaba graduando, cuando estaba conociendo las materias, y llegó un momento en que dije, no, yo no sé nada. Lo que me sé son los manuales y yo veo que la realidad va por otro lado. Tal vez eso es porque lo que en realidad explica la vida es la ciencia política. Me fui a estudiar eso y tampoco. O sea, como, sí, me gradué inútil. Y bueno, pues ya, pues nada, ¿para qué sirve? Pues para dictar clases y para echar el mismo cuento a otra generación. Y con eso, 10 años, más o menos, 10, 12 años, fui profesor, hasta que empezaron a exigirme doctorado y yo me negué. Yo no voy a hacer doctorado, sabes que es una pérdida de tiempo. Y obviamente empezaron a quitar clases y tal, etcétera. Y bueno, he ido cambiando de oficio a lo largo de mi vida. Fui asesor de política de tiempo. ¿Y por Fui qué lo contrataron para qué de asesor de político? ¿Comunicaciones? comunicaciones, discurso, ayudarles a construir discurso. ¿Y cómo le fue Sí, ahí? Porque me imagino que no esperaban un marxista radical. al contrario, pues por eso es que me llamaron. ¿Así? Ok. Y de hecho fue Twitter el que me dio esos trabajos. Veían lo que yo escribía ahí y seguramente vieron lo que usted vio y es como, bueno, este man está... Pues claro, porque es que eh, porque Twitter es inútil, Total. es la red de inútiles. Entonces, me llamaban por eso, seguramente porque esa gente veía que, bueno, este man está agarrando la tela por el otro lado y vamos a ver de qué nos sirve y pues sí, pues, hice unos cuantos trabajos en eso. Y luego, pues, como eso era para elecciones, pues ya no tenía clase porque no había hecho doctorado. Entonces, un amigo que conocí en la universidad en Cali, un amigo muy viejo que tengo, pues que siempre se ha movido como en altas esferas él fue director ¿cómo se llama? Zona franca, tipo de cosas. Y un día me llamó y me dijo, oiga, mano, me nombraron secretario de planeación en el Cauca. ¿Quiere irse conmigo? Yo, lléveme para allá, porque yo aquí estoy como más o menos en la mala. Ujú. Entonces nos fuimos a Popayán con Liz, Cucharita de Palo, que aprovecho para invitarlos a una exposición que tiene ahora una galería en el barrio San Felipe, aquí en Bogotá. Entonces, bueno, nos fuimos para allá, duré en eso como 2 años, sin mucho, y nos quedamos en Popayán, ella abrió su taller allá y pues yo seguí en mis búsquedas de oficio, tenía un trabajo eventual que era ser intérprete de idiomas en eventos, y después, y cuando llegó la pandemia, que todos los eventos eran virtuales,
graduó de inútil, pero triunfó de inútil en Twitter. Cuento, he tenido varios cambios de profesión, ¿no? Entonces fui profesor, y, después, bueno, asesor de políticos por eso en Twitter. Eh, también hago interpretación, o hacía, ¿no? En la época en que era profesor y todo esto que le cuento. Ajá. ¿En qué? ¿En portugués fue que? En portugués. Y ¿Usted vive allá? Claro, viví allá en Brasil. Ok. 2 años, porque allá hice maestría, ¿no? En ciencia política. Ah, Y lo fue único, su maestría allá. sí, lo Okay. único que aprendí fue a hablar portugués. Ok. Entonces, Entonces el hecho que usted bueno, sea un referente intelectual ya de por sí habla de una crisis intelectual en Colombia. sí, imagínese yo ser referente. Okay. Igual los referentes de Twitter son como pobres, ¿no? O sea, en una época era Sandra Borda o estos manes así como el profe Restrepo, Sí, ¿no? Que ya se les ha ido como... nuestra generación yo creo que sí estuvo muy mal de intelectuales, nunca hubo un referente claro, pero yo creo que esta generación está dando un nuevo talento, yo creo, por ejemplo, Zambrano, Curcio, Mauricio Bueno, Jaramillo, está el pelado Tomás Molina, está el pelado Nora. No, mentiras. Pero no, lo que sí brilla es la pobreza de los economistas en Twitter. Eso sí es, yo creo que ya un cliché prácticamente. sí, exacto. Y yo me siento un poco responsable de eso en Twitter, porque yo fui el que empecé como a desmontarles la carreta, ¿no? De los que empezó a desmontarles la carreta en Twitter. Y ahora ya ser economista de los Andes, pues es un cliché, ¿no? Ellos tienen una forma de pensar, además que se sienten orgullosos de ponerlo en su perfil, ¿no? Soy economista de Uniandes. Ujú. Como si eso fuera una causa, pues, de que hay que considerarlo como un referente, cuando en realidad es lo contrario. O es un referente para lo que no se debe hacer, para lo que no se debe Ok, pensar. ok. Eh, Bueno, sí, bueno, actualmente pues yo lo único que hago es interpretación y de vez en cuando pues echo carreta en Twitter y le ayudo a Liz con el negocio que tiene, su tienda y su oficio de artista. Ok, entonces usted está dedicado a la promoción del arte. ¿Cómo está el mundo del arte en Colombia? No, yo no tengo ni idea de cómo es el arte, igual ella tampoco, ¿no? Ella apenas está iniciando como en esa carrera oficialmente. Ay, se volvió a caer. ¡Puta! No, no tengo en este computador instalado nada. Ok, y entonces, ¿cómo ustedes decidieron seguir la vida del artista? ¿Cómo van con eso? Pues bueno, apenas estamos aprendiendo, ¿no? De cómo es el mundo del arte. Pues, ahora que tiene la exposición, pues hemos escuchado críticas, ¿no? O ella, ¿no? Ha escuchado críticas de la gente que sí está en ese mundo hace rato. Sí. Y le ha ido bien en general, pero igual está aprendiendo. Pues Ujú. lo que sí uno se da cuenta es que el arte también, como en todo ahora, hay mucho humo, ¿no? O sea, Y en Colombia usted sabe que montan... todo es muy aspiracional.
para traer la Sí, palabrea exacto, exacto. Tiene que ver con que con rosca. con roscas, sí, pues uno puede haber hecho cualquier mierda en una pared y si tiene amigos que le avalen eso, pues se vuelve usted un referente así, del arte. Ujú. Y lo que uno ve también es eso, que primero montan una obra que puede ser bonita, técnicamente perfecta, etcétera, pero a veces se queda corta en el discurso. Digamos, las obras me parece que no hablan por sí solas, que es Ok. lo que pasaba en el Renacimiento, qué sé yo, ¿no? Veía la obra y ya estaban, no había que explicar nada. Ahora hay como, tiene que estar llena de explicaciones, tiene que haber un guía ahí diciendo, no, es que esto significa tal cosa Ujú. y esto hace alusión a el hambre o yo no sé. Ok. Uno tiene que entender de otra forma. Pero Pero bueno, bueno, ahí vamos. los que seguimos a Liz sabemos que pues además de artista plástica tiene una pluma fuerte detrás. Sí, de hecho, que su oficio original era la escritura y lo del dibujo y la pintura es reciente y lo ha cultivado en años recientes. Ok. Yo creo que el día Pero que su supimos que oficio usted se es levantó a la... Liz, el día que usted se levantó a Liz fue un día triste para Twitter. Yo creo. seguramente, seguramente. O sea, yo la conocí, yo la conocía de Twitter, no la conocía personalmente, pero sí, obviamente ya era muy famosa. Y hasta que un día yo escribí en mi blog un artículo, me dio por escribir sobre el plebiscito, sobre yo no quería votar ni sí ni no, porque sí me parecía eh, creerle a Santos que iba a ser la paz, y lo que en realidad se podía uno ver detrás de eso era que él los quería desarmar para matarlos a todos, cosa que ocurrió. Y fue lo que Ah, dije en entonces, esa época. reitero, usted no votó en el plebiscito. No, Ah, usted no vota. no, en general, yo no creo en eso, Ah, usted no cree en la democracia. pero Punto. en esta no, pues sí, la democracia pues Ok, en su significado como el poder del pueblo sí, pero esta es la democracia liberal y representativa y entonces hay que elegir. O sea, empezando, si usted quiere lanzarse a cualquier cargo de esos de elección popular, lo primero que tiene que hacer es, o lo primero, lo básico que debe tener es plata. O sea, hasta para recoger firmas, usted necesita plata. ujú, Cualquiera no llega a ser candidato siquiera. No una persona de por ahí que no llega a ser candidato. Tiene que tener ujú. plata, poder, conexiones y pertenecer a una clase específica. Eh, y Y sobre entonces lo, escribió sobre el. escribí eso, entonces el artículo ese fue muy, yo lo publiqué en Twitter, ¿no? Puse el link al blog y bueno, eso hubo, como siempre, contra mí, ¿no? Insultos y vainas así, que yo era un facho, que yo era un tibio, que yo era no sé qué tal. Pero a Liz le gustó y me escribió por Ok. interno. Y yo le dije, ah, sí, bueno, entonces camine, nos tomamos un café. Y ella me mamó gallo como 2 meses hasta que me aceptó el café. Y aquí estamos después de 9 años. 2 años, pues 8, 9 años. Oiga, por No, primera vez escucho una historia sí. bonita de Twitter. Sí, pues es lo único que me ha dejado, ¿no? Porque ya Pero está bien ni los pagado. políticos, ni... No, pues es lo único y es lo más... eh, es envidiable también, porque hay muchas historias muy paila en Twitter, Sí, esas pero cosas. bueno, ¿no? Pero pues la entiendo y empatizo porque usted es medio fascinante. Enciende Gracias. pasiones, así como encendió pasiones en el plebiscito, enciende pasiones ahorita a Miss Melisandre, que, no le, que parece que no le encendía pasiones a nadie. Sí, pues seguramente. Y ella, sí, es gente que en realidad quiere figurar, ¿no? Es como su Sí. objetivo es ese, y figurar a través de
ser polémico a la fuerza, y, no sé, Sí, es una obra de muy buscar extraña. la manera sofisticada de generar conflicto. Pero bueno, volvamos al tema del plebiscito. ¿Usted por qué no votó y cómo lo leyó? Pues por un lado, pues votar sí, era eso, ¿no? O sea, primero, ¿quién va a hacer eso? Santos, ¿no? Segundo, los que estaban negociando eso, pues eran unos segundones, tenían esa aspiración de jubilarse ya después de tantos años en el monte, porque yo estoy seguro de que un Alfonso Cano no habría negociado eso, ni siquiera el Mono y pues, un Tiro Fijo, que ni siquiera se Ajá. le sentó a Pastrana porque pues por lo mismo, o sea, lo que quiere es más fácil decir, ¿no? Y Santos sabía eso, es más fácil que el acuerdo fracase porque la gente le va a echar la culpa a las FARC que al Estado. El Estado incumplió de principio a fin Ujú, y le sigue incumpliendo, ujú, que era lo que yo decía en ese momento. Y es que es pues, más fácil que el Estado incumpla y eso se quede así a que la puedan cumplir. O sea, las FARC no tienen otro remedio porque van a estar desarmados ujú. y les va a tocar cumplir y les va a tocar someterse. No hay, de eso no hay ninguna negociación. Y Ok, los entonces que, el plan, pues, según usted, el plan de Santos era lograr el acuerdo y luego incumplirlo. sí, claro, era muy obvio. No había Ok. cómo cumplir eso, porque era mucha gente y le pudo cumplir a los grandes cabecillos que negociaron, a Lozada, a Timochenko, a Dios Curul, y además Ujú. era una vaina ahí como toda simbólica, como tienen voz pero no pueden votar, ¿no? Los vamos a escuchar pero no vamos a votar por ellos. Entonces, estructuralmente la sociedad estaba hecha para que a esos manes los señalaran de que no tenían derecho a estar ahí. Sí, ellos venían con Entonces, su cordón sanitario ya bien cerrado sí, claro, o sea, la gente no los quería y Santos sabía eso y nadie y podía acercarse. Sí, claro. los podía someter y ya. Y pues por el otro lado decir que no, pues quién va a querer que esa gente no va a querer que esa gente se deje de matar, es obvio, todo el mundo Ajá. quería. Pero fíjese que era más sensato el no, que era como vamos a guerrearlos a plomo limpio, ¿no? Y nos vamos a Ajá. matar con ellos y los vamos a derrotar militarmente Ok. que la propuesta de Santos, que era quitémosle las armas, condenémoslos allá a unos pantanales donde no hay agua ni luz, y los de hambre, y después ahí sí nos queda más fácil bolearles bombas y plomo y decir que es que no cumplieron y volvieron a las armas. Ok. Así que, Ok, no le sé. compro, sí, le compro que eso pudo haber sido un motivo o un móvil de Santos, pero yo siempre lo leí más como un lavado de manos. Un lavado de manos no solamente de Juan Manuel Santos, sino un lavado de manos de toda la oligarquía tradicional cachaca que tuvo que someterse al poder y a la violencia uribista de los 90s y 2000. Y yo creo que fue así que esa oligarquía tradicional encontró una salida de ambos conflictos. Sí, tal Eh, cual, o sea, fue digamos que hay que reconocer que fue el intento de parar con eso, que ya nos estábamos convirtiendo prácticamente en un campo de guerra aquí en Colombia, ¿no? Ujú, Llevamos muchos años en eso. Y el primer intento serio, serio en realidad, no lo que hicieron en los 80s con el M-19 o con otros grupos guerrilleros, que lo que hizo Santos sí fue un intento serio, vamos a acabar con eso ya, vamos a pararlo, porque es hora de pararlo, ujú. eh, pero se podía leer entre líneas que la forma en que él lo quería parar pues era eh, totalmente despiadada, Pero entonces tanto con ahí las habría que víctimas de las pensar, FARC, era ajá, despiadado tanto con las víctimas de las FARC como con los mismos combatientes que estaban en el monte. O sea, esa gente ajá, sin armas, que era su único seguro, se los iban a ok. quitar. Eh, Pero ahí tendríamos entonces que asumir que
esa conspiración o que Santos dejara a las FARC dando papaya para que luego viniera el uribismo y acabara ya desmovilizados, iría Pero es que contra no, el relato un poco de que Santos traicionó a Uribe. pues es que no es el uribismo, es el Estado, ¿no? La forma en que está configurado el Estado desde la Constitución del 91. Cualquiera que llegue, cualquiera que llegara, el mismo, bueno, digamos, la pelea entre Santos y Uribe pudo ser que el, el, el rencor de Uribe es que él no hizo ese proceso, también lo habría hecho igual. No habría, para mí no sería muy diferente. Alguien tendría que hacerlo y Santos fue el que lo hizo y pues por eso desató la furia de Uribe, además que Santos, él mismo también en medio de su ego mandó eso a un plebiscito cuando no era ni siquiera necesario. Sí, Y eso fue después un se acto de... robó, Sí. y después se robó el resultado además, porque hizo un tal fast track y no sé qué. Entonces, eso también desencadenó mucha rabia contra Santos, sobre todo pues de los uribistas. Pero en términos de fondo, yo creo que ese proceso, si Uribe llega a un tercer periodo, lo hace también. Exactamente de la misma manera. Va y dice, bueno, sentémonos, ya no peleemos, vamos a ver cómo negociamos, les vamos a dar. Pero pues la sociedad no iba a aceptar, que todavía no acepta, que alguien que haya sido guerrillero ocupe, ni siquiera que tenga empleo. Para mucha gente todavía es que esos manes tienen que podrirse en la cárcel. Ok, dame 20 segundos. Ya vengo. Bueno, ahí voy a tratar de unir un par de temas que quería seguir. Primero que todo, enmarcándolo un poco como desde el plebiscito. Yo, pues como exiliado, como colombiano exiliado, yo entiendo que el país que dejé hace casi 15 años no es el mismo que he encontrado. Entonces, parte de este ejercicio de mi podcast es como redescubrir Colombia, la colombianidad y qué ha pasado. ¿Vos crees que entonces desde el plebiscito sí cambió algo para bien? Digo, porque muchas cosas cambiaron y el conflicto de hecho mutó y quizás la intensidad simplemente tuvo como algunos altibajos. Pero ¿vos crees que desde el 2016 sí cambió algo para bien en Colombia? Pues no estoy tan seguro de eso, digamos. Pues ahora vivo entre el Cauca y Bogotá. Y pues Popayán es una ciudad muy aislada, ¿no? Popayán, adentro de Popayán, en la ciudad no pasa nada de ese conflicto, o no se puede leer mucho de ese conflicto que hay alrededor de Popayán, lo que pasa en el norte del Cauca, lo que pasa en la bota caucana en el sur, o en el macizo colombiano, Sí. que es un conflicto extenso, o sea, muy intenso, y que estaba un poco calmado hasta antes de que llegara Petro. No sé qué pasó, pero ahora está otra vez intensificándose eso. Ajá. Mucha gente del Cauca dice que en la época en que estaban las FARC allá, la gente sabía cómo moverse, ¿no? Sabía, eso es territorio FARC y las FARC gobiernan aquí, yo sé cómo negociar acá, cómo mover. Pero cuando las FARC se desmovilizaron, la gente quedó un poco confundida porque los territorios quedaron baldíos y expuestos a que los paramilitares se los tomaran otra vez, porque pues, eran tierra de nadie finalmente. Ya no estaban las FARC, ya
Eh, y pues el Cauca, su condena ha sido es que es un territorio muy rico, ¿no? Tiene todos los pisos térmicos, tiene mar, tiene páramo, tiene agua, tiene biodiversidad, etcétera, y pues es un territorio que sigue en conflicto. Digamos, eso no cambió, o cambió momentáneamente, pero la misma estructura del Estado yo creo que ha vuelto a intensificar ese conflicto, ¿no? Ok. No tengo claro si es porque el narcotráfico, la cocaína ya no es un buen negocio, o si llegaron las mineras, o si la marihuana, que allá también hay mucha marihuana, que hay Sí. licencias para producir marihuana de empresas canadienses, por ejemplo, tiene que contratar su propio ejército para que los indígenas no se acerquen a sus territorios. Mejor dicho, en el Cauca pasa, todos los problemas de Colombia están resumidos allá, Mierda. absolutamente todos. Bueno, y entonces Sí, tal vez después del plebiscito, del plebiscito y después del proceso de paz se calmó un poco y generó expectativa, pero yo insisto en que la misma estructura social y la forma en que está construido Colombia no permite que haya paz así como tan fácilmente, ¿no? Tan en poquitos años. Sí, Colombia parece un país completamente acostumbrado y dependiente de la violencia casi, desafortunadamente. Sí, Bueno, y se la voy a encerrar un poquito más. Desde que empezó a gobernar Petro, ¿usted cree que Colombia está mejor o peor? pues yo creo que tiene la misma tendencia, que es empeorar. Ok. Hay una frase del finado Caballero, ¿no? Antonio Caballero, y dice Ajá. que el presidente que llega siempre será peor que el anterior. Y pues hemos visto eso, ¿no? Santos fue peor que Uribe y Duque fue peor que Santos. Y esperemos que Petro, yo creo que ¿Usted cree que no Santos fue peor que ha hecho. Uribe? ¿Usted cree que Claro que Santos fue sí, peor que Uribe? claro que sí. Ok. Ok, ni con Muchos, proceso de mucha razón. paz, pues porque yo sé que económica y cultural y socialmente son muy iguales, pero entonces usted no cree que el proceso de paz, al menos su voluntad política, le dé un mejor balance que Uribe. Eh, lo que pasa es que, como le digo, Santos fue ministro de Uribe, empezando por ahí. Sí, no, yo no estoy Ministro de defendiendo a Defensa, Santos, claro, yo no estoy ministro de defendiendo, no, no, Defensa y tal. Pero digamos, yo como ciudadano particular, de a pie, etcétera, sin analizar, sin ver, sin mirar esas cifras macro, ¿no? Que tanto importan a la gente, que a uno no le toque. Para mí el país sigue siendo igual. Yo no sé si, eh, si es que tengo esa visión pesimista, pero digamos, a mí no me, digamos que la inflación suba, aumente o disminuya, pues eso a mí no me ha tocado. Ay, sí, mire, este presidente bajó la inflación, entonces ahora puedo trabajar menos y comer más, ¿no? ¿No? uh-huh, Entonces, digamos, la tendencia, y no es una cosa que no depende de ningún presidente, sino en la forma de producción, ¿no? uh-huh. La forma de producción capitalista que tiene esa tendencia, y es que cada vez tenemos que esforzarnos más para conseguir lo mismo que antes. De acuerdo. Entonces, De acuerdo, pero pues eso, por ejemplo, yo que conozco el mundo de la logística, por ejemplo, América Latina tiene costos logísticos más altos porque está muy rezagada en términos de infraestructura, lo cual lleva a subir todos los precios, evidentemente. ¿No ve usted una oportunidad real de crecimiento y desarrollo en todo el tema de la industrialización que Petro vende nada más? Mi hermano, hasta ahora llegó el tren. Siglo XXI y hasta ahora está llegando el tren a Colombia. sí, eso, que ya había y lo quitaron. Sí, O pero sea, digo, nunca se masificó, nunca dio lo que debería darle un sistema ferroviario a un país. sí, porque llegó un gobierno y le pareció que negociar con los camiones, con Los las camioneros. empresas de camiones seguramente, y que era mejor hacer carreteras que ferrovías, ¿no? Entonces,
Y de acuerdo, y no vamos a entrar a revisar el porqué de que no haya sucedido, pero yo personalmente sí veo una oportunidad de desarrollo en una reindustrialización, digamos, en pleno siglo XXI. Claro, muy tarde, muy demorado, pero con la tecnología de hoy, con las ideas de hoy, hay una oportunidad para dar un salto. No es el mismo salto coreano, no es el mismo salto chino, pero podemos dar un saltico. ¿No ve usted eso? Pues fíjese que, así como usted está diciendo, ¿no? O sea, hay tecnología hoy para eso, pero esa tecnología la tienen todos los países. No es algo que nos hayamos inventado aquí, que sea una invención nuestra, etcétera, y el mundo pues está en otra onda. El mundo no es igual que cuando los países empezaron a industrializar. Entonces, eh, la vez pasada le decía que el mundo, las grandes empresas de ahora no hacen cosas, ¿no? Las empresas más poderosas del mundo producen, consumen y distribuyen información. Y la producción industrializada de las cosas se quedó solo para los chinos, que son millones de chinos haciendo cosas y, para este festival del desperdicio que es el capitalismo. Entonces, no veo que los países de acá podamos llegar siquiera a un nivel más o menos digno de que la mayoría de su población esté viviendo en condiciones mínimamente saludables, digamos. Ok. Que Pero no entonces usted haya, ve qué sé yo, una... o sea, que ya no haya habitantes de calle o que la gente no se muera de hambre o que ese tipo de cosas, yo creo que bajo capitalismo no lo vamos a lograr acá. Ok. Pero entonces usted ve una clara y definitiva tendencia hacia el empeoramiento de Colombia. Sí, más o menos, Ay, más o bueno, menos. es un Además mensaje porque para la Colombia depende juventud. mucho, además como que Colombia depende mucho del mundo, ¿no? Del mundo exterior. Y siento que Colombia es nos enfría. insignificante. Eso es algo que el colombiano de a pie no lo tiene muy claro, Sí, muy exacto. en su Somos cabeza, que la gente cree que insignificantes. Colombia es el ombligo del mundo, que el planeta No, habla de Colombia, que el país, que al mundo le interesa Colombia, pero en realidad Colombia es bien no, insignificante. exacto, no. Y por eso, o sea, digamos, mientras nosotros tengamos comida acá, pues no nos vamos a morir de hambre. Ujú, Y eso es lo que sostiene a Colombia, es eso, que tenemos pues como una posición que nos permite por lo menos que haya comida, que la ujú, comida, las frutas, todo eso, que sea barato. O sea, nada más la diferencia que hay entre los precios de la comida entre Bogotá y el Cauca es abismal. O sea, aquí en Bogotá es 3 veces más caro que comer en Popayán. ujú. Eh, Pero usted se volvió para Bogotá, entiendo. no, estamos entre allá y acá, porque allá en Popayán tenemos un espacio, tenemos la casa. Ajá. Ahora este año hemos estado más acá en Bogotá porque estamos reestructurando, reconstruyendo esta casa que era del papá de Liz para volverlo una especie de centro cultural, construirlo pues en colectivo y etcétera, de Es una su manera soñada más comuna, autogestionada. exacto, su soñada comuna anarcomarxista primitivista. Eso, más o menos, estamos trabajando. Sí, porque no se trata solo de echar carreta como Petro, sino de tomar acción, ¿no? Hacerlo, no depender de Ok. más que de nuestra comunidad. Desde que no se vuelva Hare Entonces, Krishna. no, tampoco. A mí me gusta mucho la carne. Ok. Ay, mi hermano, Eh, qué chévere conocerlo. Chévere ver bueno, esa Mario, mirada más crítica de la que yo tenía, porque digamos, yo en mi ansia de cambio, de que esperaba cambio, de que saliéramos del uribismo, de esa mentalidad tan paraca que se tomó a Colombia, la cual me expulsó a mí del país,
Yo sí caí un poco en esa ilusión de que pues, la izquierda algún día podría llegar a cambiar las cosas y yo sí creí que Petro iba a hacer esa revolución, pero vos pues has sido de esas voces que hay veces como que ¡pum! Me baja al suelo y es como, no todo es como tú lo piensas. Entonces te agradezco tu agudeza y tu astucia. Bueno, pues de nada. No, pero yo sí creo que, pues, digamos, está todo tan contradictorio y Colombia ha sido pionero en esa dere- derechización camuflada de democracia, ¿no? Esas dictaduras disfrazadas de democracia. Dicta blanda que Que, le mi- dicen por ahí. que mire que el mundo está así, ¿no? Nosotros ya pasamos por ahí durante mucho tiempo. El discurso de derecha aquí en Colombia, pues, al final de los 90 y a principios de los 2000 es algo que apenas está llegando a Estados Unidos y está llegando a Argentina, bueno, Argentina no, pero llegó a Brasil, ¿no? Y Brasil en esa medio disfrazado de democracia pusieron a Bolsonaro y eh, Estados Unidos ya lleva 2 elecciones de Trump. Ujú. Bueno, ya hemos recorrido un camino que tal vez muchas partes del mundo no la han No, recorrido. Es ahí como que estamos sí, de o sea, acuerdo. Yo creo que ha habido dictaduras militares y declaradas, ¿no? Colombia siempre ha sido una dictadura que no fue civil, declarada nunca. una dictadura civil. Y eso es lo que está pasando es lo que está pasando en el mundo, el resto del mundo. Si usted ve Italia, Vox en España, o no, pues no, es que ellos piensan diferente. No, es Ujú, que el que piensa diferente, es pensar diferente, es que ya van en que te estamos viendo un genocidio en vivo ujú, y nadie puede hacer nada, porque sí. ellos, no, es que ellos piensan diferente. Comulgo en Nosotros eso, ya porque en pasamos lo por que ahí. vos dices, yo también lo he pensado y quiero creer que esa experiencia tan amarga y tan sangrienta que tuvimos con la extrema derecha uribista, yo quiero creer que eso nos va a inocular una cierta prevención de cara al 2026, espero. No Puede como ser. otras sociedades que no han conocido todavía, han conocido a muchos países, ya han conocido a la ultraderecha fanfarrona, porque es ultraderecha de payasos. Uh-huh. Eh, en cambio, nosotros tuvimos a una ultraderecha de gatillo fácil, y yo creo que si Colombia no aprendió de esos errores y de ese derrame de sangre tan brutal, para el 2026 es porque pues, merecemos todas nuestras desgracias, pero quiero creer que el colombiano de a pie, ese que antes le comía todo a Caracol y RCN, hoy es un poquito más crítico. Eso es de lo que yo creo que Sí, han habido seguramente. cambios. Seguramente porque la información es diferente, ¿no? Y ya uno puede interpelar al que está eh, emitiendo la información, ya hay canales diferentes, hay, no sé, radio, podcast, periódicos que no hacen parte como eh, esos medios tradicionales y de hecho ha sido todo tan paradójico y contradictorio que la gente para ir a esos medios tradicionales, para consumir esa información, ahora tiene que pagar. Se Mm, normalizó eso, que uno para leer un mm, artículo tenga que pagar en sí, internet. Y pues la gente, pues si es racional, pues va a buscar la información en otro lado donde sea gratis. claro, y al final terminan esos relatos proliferando. Exacto. Y los medios tradicionales están desprestigiados. O sea, Vale, y eso quería eh, entrar ahí, ya dejando claro pues que usted no es una persona ni petrista, ni, diga, no, yo no ni voto. progresista, y mucho menos uribista. ¿Cómo describiría usted o calificaría usted el rol de los medios hoy en día? Porque hoy estaba hablando con un amigo uribista que me dice que no, que los medios pues son un poquito tendenciosos, pero no demasiado sesgados. No, los medios son propaganda, ¿no? O sea, los medios tradicionales son propaganda y la propaganda es clara, no solo aquí en Colombia, pasa en toda parte. Eh, Antes eran muy respetados y se suponía que por la forma en que
en que estaba, en que la sociedad que teníamos, que era que no había, yo no sé si es una sensación mía, pero la generación de mis papás no había tanto de rebusque, no había tanto desempleo, no había tanta queja, digamos, por eso. La gente tenía casa. Mm. Ni Eh, tantos diplomas. y no había tantos diplomas al mismo tiempo. Sí. Entonces, como esa reconfiguración de la sociedad, pues ha hecho que también los periodistas sean rebuscadores y se venden al Sí, que mejor les pague y es más hacen un lo acto que... circense, es más un acto Exacto, circense, digamos eso, los que tienen visibilidad tienen más que actuar como para entretener o generar impacto rápido, y el periodista nuevo que, por ejemplo, por ahí dijeron que es que todo el diario de la República había sido escrito con inteligencia artificial, eso leí. todo el diario. Yo leí un artículo una vez, pues, como una parte de una nota donde decía que se les había olvidado borrar como una recomendación de la inteligencia artificial, que era como si quiere que le traduzca no sé qué, escriba tal, no sé, algo así, y lo publicaron así. Se les olvidó borrar un pedazo. Y Y ayer, ahora, eso fue en el Heraldo, creo que ese fue fue en en el el Heraldo, Heraldo, bueno, creo para que mí ese fue en entonces el es lo Heraldo. mismo. Heraldo, La República, Vanguardia, eso es lo mismo. Pero ayer vi a su competencia y referente intelectual del bando contrario, la magnánima y omnisapiente Jerome, quejándose. No me ponga a competir con esa señora, que todavía no es una señora, no es una pelada. Pero sí, sí, Culicagada, es una culicagada de no tiene ni Federique. 20 años. Sí, pero entonces Sí. la vieja andaba quejándose de que le habían pedido escribir con inteligencia artificial. Entonces pues ella hacía todo su acto para, para parecer más intelectualmente más capaz y más exigente. Pero bueno, lo de los periodistas yo creo que sí es un tema para hablar con periodistas. Eh, y yo le quería hablar entonces de la academia, porque usted es una persona que tiene, digamos, más argumentos que yo para hablar de la academia, porque fue profesor 10 años, y no quiso hacer su doctorado porque me imagino que algo le disgustó en la academia. Pues no me sentí de ahí, digamos. ¿No? O sea, digamos, también la academia en ciencias sociales es, por lo menos, es una pose. Entonces uno tiene que estar eh, leyendo, o sea, tiene que estar pegado a unas cosas que no están pasando en el mundo, eh, en el mundo real en este momento. En la academia uno no sabe, y en la vida tampoco, uno no sabe qué está pasando, ni mucho menos lo que va a pasar. Uno sabe lo que pasó con los ojos de ahora y lo lee con los ojos de ahora lo que ya pasó. Uh -huh. Y se supone que ellos son capaces de con eso poder nombrar la realidad, pero viven pifiados, Uh -huh. porque la realidad va a otra velocidad. La cantidad de información que tenemos hoy en día es absurda. Uh -huh. Y uno ya no, o sea, antes uno veía televisión y recibía desde una sola fuente. Ahora ya uno no se puede concentrar ni siquiera viendo una serie, pues tiene que estar parando, se para y ve un momentico Twitter mientras le pone pausa, ve otra serie, me arranca, o sea, mejor dicho, es una locura. Y pues yo no me sentí de la academia, sí, digamos que lo intenté, pero no, como no me sentía de ahí, creo que no le puse toda la intención, ¿no? Uh En el -huh. fondo de mi corazón decía, ojalá no pase, porque yo no me veo en 5 años en esta vuelta. Lo estaba haciendo porque era en su momento como una forma de escapar, ¿no? O de labrarme un futuro, digamos, inmediato. Uh -huh. Y Pero en el sucede lo fondo yo mismo, no quería. sin entrar a comparar o si quiere comparar, ¿no vio alguna diferencia con la academia brasilera? No, es exactamente lo mismo. ¿Ah, Digamos, sí? que yo estudié gratis, digamos, ¿no? Allá es gratis la educación pública y le dan a uno beca para que se mantenga. Mejor dicho, yo la pasé bueno allá. De hecho, o sea, era tanto como mi desprecio por eso,
que mis amigos de la universidad en Brasil no eran los de mi posgrado, sino que eran los del pregrado, que andaban más en rumba y jugando fútbol, y me invitaron a paseos, pero mis amigos y todavía tengo amigos de allá que mientras yo hacía maestría, ellos hacían pregrado, y eran mis amigos de parche, Ajá, ajá. y todavía son amigos míos. ¿Por qué? Porque los del Hablo con máster estaban en la carrera de los egos y de la Sí, pose. exacto. Entonces estaban en la vuelta de que para hablar cualquier cosa había que tener un sustento teórico y las conversaciones con la cerveza eran sobre autores y sobre conceptos y sobre... Ok. Yo nunca me sentí eh, identificado con eso y de hecho el profesor, o sea, parece que mi tesis también les gustó, pues mi disertación de maestría que estaba haciendo porque era en su momento como una forma de escapar, ¿no? O de labrarme un futuro, digamos, inmediato. Ujú. Y Pero en el sucede lo fondo yo mismo, no quería. sin entrar a comparar o si quiere comparar, ¿no vio alguna diferencia con la academia brasilera? No, es exactamente lo mismo. ¿Ah, Digamos, sí? que yo estudié gratis, digamos, ¿no? Allá es gratis la educación pública y le dan a uno beca para que se mantenga. Mejor dicho, yo la pasé bueno allá. De hecho, o sea, era tanto como mi desprecio por eso, que mis amigos de la universidad en Brasil no eran los de mi posgrado, sino que eran los del pregrado, que andaban más en rumba y jugando fútbol, y me invitaron a paseos, pero mis amigos y todavía tengo amigos de allá que mientras yo hacía maestría, ellos hacían pregrado, y eran mis amigos de parche, Ajá, ajá. y todavía son amigos míos. ¿Por qué? Porque los del Hablo con máster estaban en la carrera de los egos y de la Sí, pose. exacto. Entonces estaban en la vuelta de que para hablar cualquier cosa había que tener un sustento teórico y las conversaciones con la cerveza eran sobre autores y sobre conceptos y sobre... Ok. Yo nunca me sentí eh, identificado con eso y de hecho el profesor, o sea, parece que mi tesis también les gustó, pues mi disertación de maestría y me propusieron hacer doctorado allá. Ajá. Y yo, eh, pues se cruzó que mi mamá acá en Colombia tenía un cáncer muy tenaz y se estaba muriendo y yo dije que no porque me tenía que venir a Colombia Ok. a atender a mi mamá, etcétera y tal. Y sí, nunca volví. Ya después con esa maestría fue que yo la luché como profe hasta que me dio. Y Ujú, ahora yo me imagino que ser profesor debe ser muy difícil porque los ujú. profesores antes eran más o menos respetados y Ahorita leí que ponían estaban cuidado. ofreciendo 65.000 pesos por hora cátedra. Imagínese eso. Eso era lo que me pagaban a mí hace 10 años. Ah, ¿eso le pagaban a usted? Hace 10 años me Qué pagaban eso. miseria, llave. Perdón, pero. Yo hace 10 años yo vivía con 10 horas cátedra en una y 5 en otra. Y me iba bien, y vivía bien. Pero eso ahorita no sirve para nada. Además que ahora los profesores creo que mínimo tienen que dar 20 horas. Si no estoy equivocado, alguien me dio ese dato. Ujú, O sea, para uno ser hora cátedra tiene que dar 20 horas semanales. ujú. Y eso son Mierda. un montón de clases. O sea, y hay Sí. que preparar la clase. Y preparar clase no es igual que porque ahora hay que meterle video y hay que hacerse Hay que mantenerlos entretenidos, no hablar muy largo youtuber, porque no pueden exacto. mantener la atención, Exactamente. Y cuidar entonces sus palabras y no decir si nada uno pone, demasiado. además, ¿no? Y si uno pone un trabajo, el trabajo, o sea, la calificada no es lo que dice el trabajo, sino estar buscando si eso fue plagio o si fue hecho por ChatGPT, por ejemplo. Eso se Y lo que volvió diga como el trabajo, pues no importa. otra nueva tarea adicional. Esa es otra tarea. No. Por ahí, con el profe,
lo hablamos y con Shamil también hablamos que este podcast podría ser sacando académicos de su burbuja. Ok, sí. Porque yo llevaba, digamos, con esa impresión desde hace mucho tiempo. ¿Vos crees que la academia puede tener una participación más decisiva en lo que sucede en Colombia? No, yo creo que no. No hay chance de eso, ¿no? ¿En qué escenario un académico podría cambiar el rumbo o hacer algo por el país? Yo no veo No. un escenario de eso. O sea, no me imagino qué podría ser un economista o un, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la academia, historiador. Mauro? ¿Para qué puta la Eso es academia? todavía me lo estoy preguntando. Digamos, las ciencias sociales, por ejemplo. Las ciencias sociales son un pajazo mental. Es como una cosa ahí de sobarse el ego. En una época era una carrera, ¿no? Entonces la Ajá. gente escogía eso porque le iba a asegurar el futuro siendo profesor toda la vida y las universidades lo iban a tener ahí como, y entre más viejo pues mejor, ¿no? Porque era más sabio y porque tenía más experiencia y tal, pero ahorita eso ya no es así. O Okay. sea, los profesores no, ahora son muy jóvenes y no tienen mucho que contar además. O sea, en la época de mis profesores eran gente no tan joven que tenía muchísimas anécdotas y se Ajá. las echaban a uno en clase y le recomendaban a uno fotocopias y uno se leía las fotocopias y libros. No había, o internet apenas estaba como empezando y entonces uno, no, que encontré este artículo en internet, entonces bajar un PDF era 4 horas, uno ahí en la sala de computadores esperando que bajara el artículo para finalmente irlo a imprimir y leérselo y todo eso. Y pues claro, no, la información de uno académica eran los profesores, que le echaban a uno cuentos y con su experiencia. Pero ahora los profesores son jóvenes, son muy jóvenes. Y ellos no tienen mucho que contar porque ellos no han salido del mundo. Se le han pasado en un salón de clase haciendo pregrado, que salieron del pregrado a los 19 años, 20 años. Luego hice una maestría y a los 23 están haciendo un doctorado y a los 26 están apenas saliendo del doctorado, entonces van y enseñan. ¿Pero qué van a enseñar? Uh-huh. Lo Salen que expertos en está, pensiones del colegio ahora. por ejemplo, ¿qué le puede enseñar a un man de 24, 25 años de la nada? Ajá. Nada, o sea, entonces, en ese sentido, pues la academia, no, digamos, está en una decadencia y ya hemos visto como académicos, los llamados académicos, como Joir Ackerman, como Sandra Borda, que se meten a política, o Joir Ackerman y el profe Restrepo, que se venden por plata para Chiquita Brands, Sí. Pero ese Yohir de tipo de académico cosas. no tiene nada. Pero pues se suponía que era un man estudioso, ¿no? De periodismo, digamos, yo lo consideraba No, pero es un que el man. periodismo, puedes estudiar mucho periodismo, pero no creo que el periodismo te sea una ciencia social. Pues entonces, en ese sentido, tampoco la ciencia política es ni siquiera una ciencia, ni es social, ni es ciencia. Tampoco. Bueno, sí, Esa es gente lo verdad. que hace es como, ¿no? O sea, yo Sí. me refiero es como que es gente que lee, que estudia, que le interesa aprender, informarse, Bueno, y de escribir acuerdo. y compartir la vuelta. Ojalá lo hubiera Pero conocido yo a mis 18 años y me hubiera dicho que no estudiara ciencia política. no, pues yo caí en eso, caí en la trampa, como dicen por ahí. Ay, hermano. Ay, Y, Mauro, y y bueno. entonces, ¿qué lo mantiene vivo usted? ¿Usted para qué se levanta todos los días? Porque suenas tantico pesimista. No, pues como le digo, o sea, ahora estamos reconstruyendo esta casa, que es algo para nosotros. Ajá. Eh, el amor de Liz, por ejemplo. Ok. Trabajar para mí, digamos, y para los míos, y para estar bien, y para comprarme mis discos, y para escuchar mi música, y para leer cualquier cosa. Mejor dicho, tener tiempo para mí y para mis cosas es suficiente.
Ah, como usted por pincha discos, preocuparme. ¿no? Me dijo la vez pasada que Sí, también es DJ. yo colecciono, pues empecé solo por hobby coleccionando, pero de vez en cuando me llaman y pongo música. ¿Dónde pone música? En Popayá, por ejemplo, tenemos una amiga que nos lleva Alicia a mí a poner música porque tenemos una buena selección de música. Entonces, ella tiene un restaurante. Dentro de poco aquí en una librería de Bogotá también nos invitaron a poner música. Y vamos a Ok. hacer eso. Y sí, Bueno, o sea, digamos, a mí me parece que el presente, ¿no? O sea, si yo me pongo a pensar en el futuro, pues ya me habría suicidado. Pero el presente para mí está siendo chévere. Mientras esté vivo y ok. mientras pueda hacer cosas. No estoy diciendo que todo sea color de rosa, porque pues la vida tiene sus altibajos. Una vez Claro. se aburre y ve que le hace falta plata o ve que le hace falta, eh, no sé, no estar más cerca de gente que uno quiere y tal. Ujú. Pero pues de eso se trata también. O sea, después de que yo tenga tiempo, para mí es suficiente. Pueda, Ok. digamos, el trabajo que tengo ahora me parece fantástico porque pues, es una cosa que yo hago hoy, esta mañana, por ejemplo, estaba haciendo uno y el próximo es el martes. Ya, bueno, Es que es si lo idioma, pagan bien, ya. es hermoso los idiomas, las lenguas. Sí, es muy chévere. No, Es no es muy que yo chévere. aprenda mucho ahí porque pues cuando uno está traduciendo, pues, no está pensando mucho. Sí. Pero sí, pero sí eh, me ha dado la oportunidad como de viajar, por ejemplo, por Colombia, o de estar en lugares como, no sé, una vez me tocó traducir en una comisión privada de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Estar ahí Ok. metido y enterándome de vainas y cosas Ujú. así, Sí. me parece maravilloso. Y pues eso lo pagan bien, entonces no necesito que sea todos los días. Hay veces que no hay nada. Hay veces que, Sí. por ejemplo, con eso que quitó Trump, las ayudas a la USAID, Sí. eso me daba trabajo bastante a principio de año y este año se ha sentido que no hay eventos de esos, con ONGs y todo. Ah, vea, pues, le pegó Eso que Trump. había. El Claro, latigazo de Trump le llegó a Mauro Bueno. claro. Y ahora viene la inteligencia artificial, por ejemplo, que nos está reemplazando Sí. a los intérpretes. A Y los bueno, traductores. en algún momento, pues me tocará otra vez cambiar de profesión, pues tanto que lo he hecho, pues ya estoy acostumbrado. No me Yo asusta quiero nada. volverme, yo vivo en Canadá y acá uno aprende a ver que el oficio manual se ha vuelto muchísimo más valioso y no solamente desde el aspecto de que ahora gana más un plomero que un desarrollador web, digamos, Sí, sino que uno ya ahora se empieza a dar cuenta del valor social, del aporte que hace un obrero, un constructor, alguien que sabe usar sus manos, que en Colombia nos ajá, crían para inútiles. En sí, Colombia el trabajo cierto. manual está muy mal visto y yo aquí quiero volverme no ruso, pero un obrero calificado, porque aquí tengo que hacer Sí, saber cursos. hacer algo, digamos, Exacto. saber hacer algo con las manos, Saber hacer algo con las porque manos, y yo creo que eso a nosotros nos hace tanta falta en Colombia, aprender que no solo por pagar 20.000 pesos al mono de la esquina, en Colombia nos pintan la casa, nos hacen el aseo, nos lavan los cucos, nos cocinan, porque creemos que esa sí, es la buena forma de vivir, y es al contrario. y fíjese que pues si yo quisiera como ver el futuro, ¿no? Si yo me aventurara como a eso, yo diría que lo que más va a ser apreciado en un futuro muy próximo es eso, ¿no? El trabajo manual, ¿no? Y que algo tenga trazas de error, porque lo hizo un Ujú. humano, ¿no? Entonces Sí. se va a identificar que no, si tiene un error, entonces esto lo hizo alguien, y vale más. Por eso Ajá. el arte, eh, pues tiene muchos años de vigencia, un siglo, y Quiero pensar lo nunca, mismo nunca ha porque la perdido inteligencia vigencia. artificial también está haciendo mucha arte Ujú. y muchos artistas están utilizando herramientas digitales para hacer Sí, su arte. por ejemplo, el año pasado que hubo la COP
16 en Cali. Sí. En un evento de esos, uno de los oradores agradece, no, quiero agradecerle a los traductores que están acá, no sé qué, yo sé que ellos están asustados con la inteligencia artificial, pero imagínense que un evento de estos no va a traer nunca traductores artificiales, porque ustedes saben que la inteligencia artificial gasta mucha agua y no sería coherente con nuestro discurso traer inteligencia artificial y reemplazar la mano humana en Sí. estas cosas, entonces no se preocupen y tal, entonces como la discusión tiende a eso, de la ecología, es probable que tampoco la inteligencia artificial nos quite ese trabajo. Bueno, pues esperemos. Esa es mi parte optimista, digamos, pero Bien, no sabemos. la encontré. Y ya que lo tengo en este momento optimista y jugando al futurólogo, ¿qué va a pasar el próximo año en Colombia? Si las elecciones fueran hoy, gana el que dice Petro, digo. ¿Sí? Ok. Porque la derecha se quedó sin discurso, o sea, no tiene discurso. Nada, cero, sí. No tiene discurso y atacar a Petro no les ha funcionado y al contrario lo ha como inflado más. Pero bueno, faltan unos meses y sabemos que eso se define faltando 2, ¿no? Así le pasó a Rodolfo, nadie daba un peso, así le pasó a Duque. No podemos, si fuera hoy, yo creo que... Petro ha demostrado que puede cagarla bien cagada. Por ejemplo, con lo del Pastor Sade, yo creo que fue un cagadón no. frente Cagada a tras las cagada. bases. Y siempre va a encontrar justificación. ¿Quién, Petro o el petrismo? Porque el petrismo. no voy a decir que todo el mundo le pasó a Sade. Mucha gente como que dijo, hey, marica, ¿cómo van a poner a este pastor que el tipo es a todas luces? Sí, pero nadie dijo nada cuando llegó a Benedetti, tampoco cuando llegó a Roy Barreras. Pues no, o sea, no digo al gobierno, sino a la campaña. A pesar de eso, pues ganó. ¿Me entiendes? O sea, ya después de que ya Benedetti estaba ahí al lado y ya lo estaban viendo en televisión, ahí decía, ay, no, ¿para qué llevo a Benedetti? Pues está desde siempre. Y espere que aparezca Roy Barreras. Va a aparecer y nadie lo cuestionó en la campaña, pero ahora que aparezca y sea el de Petro, seguramente la gente va a decir, pero es que no, ¿cómo la va a cagar así? Entonces, bueno, para mí está muy temprano todavía, o sea, ya el tiempo se está acabando, pero el presidente siempre aparece, últimamente aparece faltando 3 meses. Bueno, pues ojalá, porque en serio, pues yo creo que no hay, estamos eligiendo entre una lechuga desabrida y medio vieja y un vasito de cianuro. Sí, igual, pues a mí me parecen chistosas las campañas, me gusta burlarme, porque pues, como le digo, o sea, yo no voto, no me afecta quién sea el presidente, yo no veo que entre un presidente y otro haya un cambio sustancial, ¿no?, del país, y hace mucho tiempo. Entonces, me parece divertido que haya una campaña así, que entre, qué sé yo, de las Priella a pelear y... entonces, bueno, me parece divertido. Va a ser divertido, pero también un poco angustiante, cómico y anticlimático ver tantos idiotas, porque pues no hay un ejercicio mental para la gente que está buscando, digamos, mejorar el debate. Yo creo que Petro ya lo llevó, fue al lugar de la pantomima y de demasiada grandilocuencia, y él ya quiere pues declamar. Sí, no, el debate no va a mejorar, porque la gente no quiere oír cifras, no, la gente quiere oír es que les vamos a matar a los malos y los vamos a meter a la cárcel, y ese tipo de cosas que cada vez, de unas campañas para acá es lo que pone a los candidatos a sonar, ¿no? Ser entre más absurdos, pues más los aparecen pues en los medios y, y están más opcionados.
Bueno, pero ya después de casi 3 horas de charla, yo creo que ya puedo concluir que usted no es ni bodeguero, ni petrista, ni va a votar. Ah, bueno. Y, y, y la gente pues, me dice petrista y todo, pues por lo mismo, porque la gente cree que la izquierda, ¿no?, es en realidad algo como Petro. Digamos que hay gente que dice que Fajardo es la izquierda, o que María José Pizarro, o bueno, todos esos personajes como un poco más bien pensantes, Ujú. y como que todos debemos unirnos y no peleemos, y no, o sea, eso no es izquierda. Sí, eso, no, esos son discursos Y, insulsos ahí que y, posudos, y, más posudos sí, que exacto. otra cosa. Ok, pues mi hermano Mauro, muchísimas gracias por la paciencia porque se nos cortó Bueno, muchísimas veces esto. no, con mucho gusto, y cuando salga, pues yo lo promocionaré De una, y para hablando de traerle promoción, más oyentes. chévere, gracias por eso. Y hablando de promoción, bota ahí la pauta completa de la exposición de Liz. ¿Dónde es? Ah, ok. Es una galería que se llama Vértigo Contemporary, Ajá, y queda en el barrio San Felipe, que es un distrito artístico que hay ahora. ok, Entonces, la dirección es calle 75 2350. listo. Es totalmente gratis, la ¿Hasta cuándo entrada está? está hasta el 24 de agosto. Y este sábado hay un conversatorio entre Liz y el galerista para hablar del proceso y para hablar Ok, eh, de la concepción de la obra en general. Y espero pues que la listo, gente que oiga aquí el podcast pues vaya y a hablar. listo. Pues mi ¿Cómo hermano, es? que les vaya muy bien. Bueno, Mario, gracias por Muchas la invitación gracias. otra vez. Sí, y pues si se daña, hacemos toma tres, pero viajo a Colombia y lo hacemos en vivo o algo. Listo, sería bacán. Vale. Mi hermano, muchas gracias. Un abrazo. Estamos Nos hablando. vemos pues. Chao. Chao, pues.